apartes de mí tu Santo Espíritu, el precioso Espíritu Santo. Revelación de su palabra. Revelación de su palabra. Porque este lugar es ciudad de refugio. Crea en mí, oh Dios, un corazón puro. Y el título más grande que me ha dado es ser Hijo de Dios. Padre, en el nombre de Jesús oramos en esta tarde ya de día domingo 26 de abril. Señor, ya estamos caminando, transitando en un mes diferente, Señor, ya cerrando este mes de abril y rogando tu gracia, rogando tu luz, rogando tu sabiduría sobre nosotros. Háblanos, enséñanos, aconséjanos y permítenos tomar la luz de tu palabra. Señor, dale concentración, enfoque a tu pueblo, quita toda distracción y quita todo pensamiento ajeno a este momento para todos unánimes conectarnos en este sentir espiritual de atender al consejo de tu palabra que tanto bien hace a nuestra vida. Bendecimos, Señor, este tiempo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Ok, concentrados y enfocados. Te quiero compartir hoy esta palabra que tiene como título el espíritu asirio. Mire qué tremenda temática tenemos para desarrollar hoy. Y con la ayuda del Señor vamos a estar, ¿verdad?, esculpiendo un poquitito acerca de este tema. Estoy, ¿verdad?, seguro, convencido que debemos tener una visión de identificación con relación al tiempo espiritual que estamos viviendo. Este tiempo espiritual no es un tiempo fácil, este tiempo espiritual no es como cualquier otro tiempo. Bueno, realmente en las atmósferas espirituales se han ido librando batallas desde generación en generación, ¿verdad? Pero nosotros que somos parte del remanente del tiempo final, debiéramos estar pendientes que hay eventos y hay, ¿verdad?, escenarios que se están dando con mucha prontitud en este tiempo final, para lo cual nosotros debemos estar pendientes. Yo quisiera que usted pudiera prestar y disponer su corazón más bien digo, para poder entender que estamos caminando en tiempos finales. Hoy, más que nunca, tenemos, ¿verdad?, la visión de poder guardarnos para Dios, de poder consagrarnos para Dios, de poder esperar esa venida secreta llamada arrebatamiento con esperanza, pero también preparando nuestros corazones. La preocupación más grande que tengo yo, y no tan solamente yo, mi esposa, las ayudas, como también ministros, es cómo entramos a esta cuarentena y cómo vamos a salir de esta cuarentena. La verdad que es una preocupación muy grande, porque una cosa es ver a aquellos que entraron en esta cuarentena con una condición espiritual buena, que venían ya en oración, que venían en alabanza, que venían en comunión, que venían con la palabra, con un buen depósito, que venían ya con un adiestramiento discipular en su vida y que tienen semilla, ¿verdad?, en sus graneros. Pero ¿qué pasa con aquel que se integró mal? De que venía ya mal espiritualmente y entró a esta cuarentena. Es una preocupación que solamente esperando que Dios pueda ir obrando en el corazón. Tengo también la alegría y el contentamiento de saber que Dios también está alcanzando a los que son suyos para llevarlos al arrepentimiento. La Biblia dice que la bondad de Dios nos conduce al arrepentimiento. Nadie podría decir yo quiero, mi disposición, mi voluntad. La bondad de Dios es la que nos lleva al arrepentimiento, y es menester entonces de poder comprender todo aquello que conlleva esta temática. Ok, entonces pienso, ¿verdad, hermanos amados, hablando acerca de este tema que tiene que ver con la figura del asirio, es que ya vamos entrando en materia. El día miércoles estuvimos viendo el espíritu de Babilonia, hoy día viendo el espíritu asirio. Ok, es importante entender, así como el Señor Jesucristo es anunciado en la Biblia con varios nombres, la Escritura
también menciona con nombres muy claros a aquellos que se oponen al Señor. Y la palabra describe a esta figura del asirio de distintas maneras. Ponga atención, apelativos como el anticristo, el cuerno pequeño, el desolador. Así en la escritura también podemos encontrar el anticristo. ¿Cómo? Como el cuerno pequeño, como el desolador, como el inicuo, como el hombre de pecado, como el hijo de perdición, entre otros también más. Pero uno de estos, al cual a veces no se le pone mucha atención en la escritura y que también es importante, es que también se le conoce como el asirio al anticristo. Mire qué curioso título que se le dio a este personaje llamado, ¿verdad?, anticristo, pero a lo largo de la Biblia con un espíritu manifestándose, ¿verdad?, con distintas características, influencias en todas las generaciones y en toda la humanidad. De hecho, la Biblia dice por los apóstoles que han salido muchos anticristos por el mundo. O sea que es el espíritu ya operando. Bajo este nombre existen varias profecías muy reveladoras acerca del anticristo, no solo de su personalidad, sino también de su debilidad, y una de estas profecías se encuentra en Miqueas 5, verso 5, ya lo vamos a leer, pero ahí habla, ya se lo voy a mostrar, pero ahí habla de que Él, Dios, será nuestra paz cuando el asirio invada nuestra tierra y cuando huelle, quiere decir pisotee, nuestros palacios. Levantaremos contra él 7 pastores, dice esta profecía bíblica, y 8 príncipes del pueblo. Esta profecía está dirigida principalmente a lo que sucedió y sucederá a Israel. Ponga atención, ya que la profecía tiene cumplimientos a corto, mediano y largo plazo. En el libro de Apocalipsis, que es el libro de los siervos, le dice el Señor a Juan: ven, acércate, porque te voy a mostrar las cosas que fueron, las que son y las que serán. Quiere decir que la profecía bíblica nos habla de cosas que están en escritura, que fueron, que son y que serán. Es decir, que la palabra profética también abarca un trasfondo espiritual, generacional, no corto, sino amplio. Entonces, acá vemos esta profecía dirigida a lo que sucedió y lo que sucederá a Israel, ya que la profecía tiene cumplimientos a corto, mediano y largo plazo, lo que estamos diciendo. Es decir, que parcialmente esa profecía de Miqueas 5, verso 5, ya sucedió, pero aún falta parte de la profecía que habría de ser cumplida en la nación de Israel. ¿Cuándo? En la semana 70 de Daniel, que es el comienzo, ¿verdad?, de este tiempo de 7 años de tribulación, 3 años y medio, 1260 días o 42 meses, y luego 3 años y medio más, que son 1260 días o 42 meses, separados en 2 grandes conceptos: la ira del diablo contra los hijos de Dios, la ira de Dios contra los hijos, ¿verdad?, del diablo. En este proceso de 3 años y medio y 3 años y medio, donde el Señor retoma el pacto con su pueblo Israel. Eso es lo que se conoce como la desolación de Jacob, la angustia de Jacob, la gran tribulación, la semana 70 de Daniel. Ahí sí, en la escritura nosotros vamos a encontrar ese lenguaje profético. Pero tomando en cuenta 1 Corintios 10, tomando en cuenta Hebreos capítulo 10, Hebreos capítulo 6, todo lo que sucede a Israel viene a ser una sombra, una figura de lo que le va a acontecer a su iglesia. Lo hemos hablado, ¿verdad?, incansablemente, que lo que le ocurrió al cuerpo físico llamado Cristo, le debería ocurrir al cuerpo espiritual llamado la iglesia, ¿verdad? Y así también, todo lo que le ocurrió a Israel quedó registrado, y la Biblia nos dice que la escritura es útil para corregir, para instruir, para poder, ¿verdad?, llevarnos a la sabiduría, para poder disciplinarnos. Es inspirada, y la Biblia dice que las cosas se escribieron para nuestra enseñanza, se escribieron. Ahora, entonces, según 1 Corintios 10, Hebreos 6, todo lo que le sucedió a Israel viene a ser una sombra o figura en la iglesia. Así que debemos entender
que esta profecía también nos habla espiritualmente a nosotros, que aunque no somos hijos de Abraham según la carne, la Escritura dice que somos hijos de la promesa por medio de la fe, porque los que son de fe, dice la Biblia, hijos de Abraham son. Bendito sea el Señor. Digo entonces que el espíritu del asirio ha invadido a las iglesias cristianas, hollando sus palacios, pisoteando los templos. Y es en esta profecía donde encontramos la forma de poder batallar en contra de este espíritu, ya que la parte final de la misma dice: levantaremos 7 pastores y levantaremos 8 príncipes. Ahora, es interesante poder ver que en esta profecía bíblica el Señor marca una estrategia de defensa. Ahora, es muy impresionante que al estudiar la palabra en el Antiguo Testamento nos encontramos con 7 pastores que hicieron lo bueno y agradaron a Dios en su oficio, siendo ellos, tome nota, pastor Abel, pastor Jacob, pastor David, pastor José, pastor Amós y pastor Ciro. 7 pastores que se identifican en la Biblia como que hicieron cosas que agradaron a Dios y que están dentro del marco profético de la enseñanza específica que estamos viendo en este caso. Aunque hay descritos otros también, no llenan los requisitos que estos 7 llenan, ya sea porque estaban pastoreando asnas o porque trabajaban asalariados, como un hombre malo que fue el prototipo del pastor Nabal, un pastor necio, o alguna otra cosa que los descalifica de este perfil. Por otro lado, también nos encontramos con 8 reyes, que antes de serlo fueron también príncipes, es decir, que fueron hijos de un rey. Y al llegar a reinar, la Biblia también da testimonio de ellos que hicieron lo bueno delante de Dios. Todos ellos del reino del sur, que dentro, ¿verdad?, del enfoque antiguo testamentario, los reyes de Judá fueron los reyes más piadosos, el reino del sur. El reino del norte, focalizado como Israel, era el reino que tuvo más opresión idolátrica, más prostitución, más desviación, abandonaron más la piedad, el reino del norte. Pero el reino del sur, hablando acerca de la tribu de Judá, tenía, ¿verdad?, esta señal de haber sido un poco más piadosos, es decir, Judá y su capital Jerusalén. Solo 8 hicieron lo bueno, según la palabra del Señor. Todos los demás reyes, tanto del reino del sur como del norte, hicieron lo malo, por lo cual Asiria conquistó el norte y Babilonia conquistó el sur. Interesante ver eso dentro de la profecía bíblica. Israel siendo esclavizado por Asiria, Judá siendo esclavizada por Babilonia, en el marco, ¿verdad?, escritural. Para mí fue muy impresionante que uno de estos candidatos, ¿verdad?, Salomón, en Primera de Reyes 11, verso 6, descalificaba de esta lista diciendo que hizo lo malo, y a Usías, que no era, ¿verdad?, un candidato predilecto. La Biblia lo avala en Segunda de Reyes 15, verso 3, solo que bajo el nombre de Azarías. Interesante. Estos 15 personajes son, en el lenguaje espiritual de Primera de Corintios 2, verso 13, el representativo de las virtudes que el Señor habría de dar a aquellos que a Él ha puesto a dirigir la iglesia, para que de esta manera podamos combatir toda esta influencia espiritual del anticristo con todas las abominaciones y perversidades que quiere traer sobre las iglesias. En el espíritu, ¿verdad?, asirio, podemos ver entonces encriptado el espíritu del anticristo para poder contaminar, dañar, profanar a la iglesia de Cristo. Ahora, dentro de este análisis, nosotros vemos en el libro de Marcos, capítulo 13, versículo 14. Marcos 13, versículo 14. Pero cuando veáis la abominación desoladora de aquel profeta Daniel, que habló el profeta Daniel, puesta donde no debe estar, dice la profecía, el que lee entienda, entonces los que estén en Judea huyen a los montes. La profecía bíblica de Daniel
es Daniel 11, verso 31, donde dice: y se levantará de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza, y quitarán el continuo sacrificio, y pondrán la abominación desoladora. Dentro del ángulo profético, escatológico, se refiere entonces esa profecía bíblica cuando a la mitad de los primeros 3 años y medio el anticristo se va a sentar en el templo del Señor, sentándose en ese trono, ¿verdad?, del templo, deteniendo la ofrenda continua, deteniendo el sacrificio continuo y trasladando abominación en el templo. Y ahí dice: los que estén en Judea, huyan, arranquen, porque ahí se va a quitar la máscara. El anticristo, que los judíos que no recibieron, los israelitas que no recibieron a tu Señor, a mi Señor, cuando vino a la tierra, no le recibieron, considerando que no era el Mesías, van a recibir al anticristo como Mesías, y a la mitad de los 3 años y medio se va a quitar la máscara y ellos van a decir: no era el Mesías, no era aquel que estábamos esperando, y van a hacer lamento, y va a ser el llanto, ruego, dolor, aflicción, porque despreciaron a aquel que había venido. Por eso la profecía bíblica dice que cuando el Señor venga, y va a ser de todo ojo le verá, aún los que le traspasaron, y mucha gente hará lamento, hará lloro, porque ahí se van a dar cuenta que realmente despreciaron una oportunidad muy, muy, muy grande. Bendito y alabado sea el Señor. Entonces, yo quisiera seguir esculpiendo esta palabra, y ahí estamos viendo en pantalla Miqueas 5, versículo también 5. Y Él será nuestra paz, Dios, cuando el asirio invada nuestra tierra. Interesante ver que esta profecía bíblica se cumplió en el pueblo de Israel, pero no ha terminado de cumplirse, porque el asirio tiene que invadir la tierra de Israel en la figura del anticristo y ponerse en el templo de Dios. Entonces, pisotear ese palacio. Y una estrategia bien importante es la que marca la Escritura. Ahora, esa profecía del asirio, entonces estaban hablando del anticristo. Verso 6, ahí están los pastores, los 8 príncipes que hablamos, y ellos van a pastorear la tierra de Asiria, verso 6, con espada. La tierra de Nimrod en sus puertas. Mire, por eso que el día miércoles le estuve hablando yo acerca de este Nimrod, poderoso cazador en oposición al Señor, que era uno de los propulsores de las 5 ciudades, si no me equivoco, que levantó, erigió para ir en contra del Señor, haciendo esta gran ciudad satelital, queriendo levantar, ¿verdad?, un nombre grande sobre la tierra para poder tener contactos, ¿verdad?, dimensionales con otras entidades que realmente terminaron trastocando y contaminaron a mucha de la humanidad que estaba en aquella época en la civilización. Ahora, profecía bíblica dice la tierra de Nimrod, Sinar, en sus puertas. Él nos librará del asirio cuando invada nuestra tierra y huelle nuestros territorios. Qué bonito es poder ver que el Señor también en esa etapa de tribulación y gran tribulación cuidará a los suyos. La Biblia habla entonces que cuando la iglesia amada sea arrebatada, antes, ¿verdad?, de la pretribulación, en los 150 días de pretribulación, y participe del arrebatamiento, también ahí la iglesia novia va a ir a las bodas del Cordero, pero también va a haber una iglesia que va a ser retornada rápidamente para pasar el tiempo de tribulación. Pero según Apocalipsis capítulo 12, dice la Biblia que Dios la va a sustentar por 1260 días. No es que toda la iglesia va a llegar físicamente a un lugar, porque sería un evento, pero impresionante, por no decir, ¿verdad?, impactante, toda la cristiandad de todo el mundo, que llegara a un lugar físico, sería una locura. Pero cada cual, ¿verdad?, en su lugar, y me imagino que va a haber un diseño espiritual de parte del Señor, donde va a ser cuidada por 1260 días. También vemos que están los retornos, ¿verdad?, de los valientes que van a estar ayudando a la iglesia, ¿verdad?, que se quedó para poder terminar este proceso. Entonces, es interesante ver que Él nos librará del asirio
cuando invada nuestras tierras y huelle nuestros territorios. Me da la idea que las características entonces escatológicas de estos pastores y de estos príncipes van a tener que ser también características que debieran tener los gibores en el tiempo final. Curiosamente, hay 60 también valientes por nombre, conocidos como gibores. Según lo que dice también Cantares, 60 son los valientes, cada uno con la espada en su muslo. Es decir que vemos nosotros características, entonces, importantes que deberían tener los gibores. Ahora, dentro de este análisis, ¿verdad?, espiritual que estamos viendo, porque estamos analizando profecía bíblica y estamos viendo cómo opera el espíritu asirio que representa, ¿verdad?, el espíritu del anticristo en el tiempo final. Es muy importante entender lo que estamos compartiendo. Estamos compartiéndolo porque estamos trayendo una palabra contingente que traiga una enseñanza devocional para la vida, pero también que nos muestre el camino por el cual estamos transitando. ¿Por qué? Porque la Biblia nos dice, sigan el arca, donde la llevan los sacerdotes, donde los pies de ellos estén firmes, porque ustedes, pueblo, nunca antes habían pasado por este camino. Hoy, lo que ayer era profecía, hoy día está siendo una realidad. Y si las señales de la segunda venida pública se están viendo con más acercamiento, quiere decir que el arrebatamiento más cerca está. Por eso que yo tengo una preocupación de volverme a Dios más, orar más, leer más la palabra, conectarme más, ordenar los aspectos que tenga que ordenar, porque como pueblo eso es lo que tenemos que hacer para poder volvernos y conectarnos con el Señor. Ahora, el espíritu asirio, que representa el espíritu del anticristo, va a tener ciertas características. La Biblia habla también que este asirio o anticristo, ya tomándolo, ¿verdad?, no en la faceta del espíritu del anticristo, sino en el personaje llamado anticristo propiamente tal, tiene ciertas características, tiene ciertas cosas que va a tener que llenar el perfil, y creo, y debiéramos entender que antes que la iglesia sea arrebatada, debiera la iglesia identificar quién debería ser este anticristo, ya que la humanidad va a estar oculto, pero para los ojos de los hijos de Isaacar va a estar abierto a los ojos. Dentro de esas características dice que esta bestia, hablada, ¿verdad?, con relación al anticristo, va a ser herida de una plaga y se va a librar de ella, va a sanar esa plaga. La palabra que ocupa, ¿verdad?, es la palabra plagué. Y mire qué interesante es que esa plaga, esa peste, el anticristo la vence. Entonces eso habla también que debería ser, ¿verdad?, alguien que en algún momento va a recibir algún tipo de enfermedad, producto de una peste, de una pandemia, de una plaga, pero va a salir libre, se va a recuperar. Y milagrosamente la gente va a decir, ¿quién como la bestia? ¿Quién como este anticristo? ¿Quién como este gobernante político que venció? Van a hacer alusión de que ese gobierno político tiene las competencias, tiene las herramientas, tiene el sistema, ¿verdad?, de salud. Por eso que se está todo orquestando para el Fondo Monetario Internacional, la única moneda, la Organización Mundial de la Salud, el único vínculo de la salud para el mundo entero. Políticas de salud mundiales, políticas económicas mundiales, políticas, ¿verdad?, religiosas mundiales, lo que busca hacer el Papa Francisco al convocar a todos los líderes religiosos de distintas religiones para poder unir criterios, para poder levantarse, ¿verdad?, esta gran estructura religiosa mundial. Y así en los distintos escenarios que van a ir ocurriendo, políticos, económicos, religiosos, gubernamentales, civiles, sociales, familiares, que nosotros estamos caminando en esa plataforma. Algunas de estas características que debiera tener el anticristo, para que usted las tenga presente, ¿verdad?, algunas descripciones, es que debiera tener un perfil donde la Biblia dice que aparece este hombre ofreciendo una alianza para la paz. Interesante. ¿Por qué?
Porque si usted se fija, dentro de la profecía bíblica que estamos viendo en Miqueas 5, verso 5, el Señor nos dice que Él, Dios, será nuestra paz. ¿Cuándo? El asirio invada nuestra tierra. Entonces, una de las cosas que va a ofrecer el asirio, el anticristo, el inicuo, el hombre de pecado, va a ofrecer una falsa paz, una falsa seguridad. Y para que venga esa promesa de la paz, de seguridad sobre las naciones, tiene que haber caos, tiene que haber ruina. Oiga bien, hoy estamos, ¿verdad?, con la presencia del caballo negro en el quiebre económico. Están hablando, yo veía también comentarios de economistas financieros que hablan de que la crisis económica que estamos viviendo y que se va a desatar luego que ocurra este proceso llamado pandemia y la gente empieza a entrar, como le están llamando, a una nueva normalidad, por decir de alguna manera, es una crisis económica que no se había visto en los últimos 100 años. Y fíjese qué tremendo es esto, porque si usted se da cuenta, antes que vinieran los 7 años de tribulación y gran tribulación, hubo una crisis económica en Egipto fuerte, donde la gente no tenía para comer, donde la gente no tenía grano. Y ahí también se medía por medio de balanza. Si usted se fija, cuando la gente venía a Egipto a comprar, la compra del grano se hacía por medio de balanza. Y la profecía bíblica del caballo negro, ¿verdad?, que representa, ¿verdad?, al tercer ser viviente y que representa, ¿verdad?, al tercer sello, nos habla de una balanza y que un ser viviente, ¿verdad?, un ángel se escucha al ser viviente, ¿verdad?, le habla y le da las características de la balanza y del peso, del comercio que se va a hacer. Ahora, el caballo negro representa, ¿verdad?, esta figura del petróleo, pero representa la figura inflacionaria, la economía trastocada, quebrada por procesos inflacionarios en el mundo entero. Ahora, entonces, si este caos va a entrar, va a haber una hambruna muy grande. Y en la Biblia se registran 13 hambres. Y una de esas hambres también aparece en el libro de Apocalipsis, cuando hablan entonces de estos sellos. Por ejemplo, el caballo amarillento, dice la Biblia que va a herir con espada, que va a herir con hambre, que va a herir con pestes y con las bestias de la tierra. 4 características para poder dañar. Y hoy día estamos, ¿verdad?, en una crisis de alimenticia, por decirlo de alguna manera, porque ya dentro de no mucho tiempo van a empezar a haber bloqueos en el comercio, bloqueos en las líneas de producción de alimentos, van a comenzar a haber una proliferación de aún más alimentos transgénicos que van a terminar dañando tanto a la población mundial, que mucha gente va a empezar a morir, ya no por una pandemia, sino por una desnutrición, una falta de alimentación sana. Hoy también en gran parte del mundo hay gente muriendo de hambre. Cálculos que yo estuve también leyendo y estudiando hablaban de que probablemente podían estar registrándose alrededor de 300.000 personas en un tiempo que pudieran estar muriendo de hambre. La verdad que hay muchas noticias en el mundo que hablan de personas que están muriendo porque no tienen alimentación, por procesos de desnutrición. Y si usted se fija que en el rango, ¿verdad?, del crecimiento poblacional de la civilización, a raíz de 1000 años, ¿verdad?, que dice la Biblia que un día son como 1000 años, debería crecer 1 millón de habitantes. 1 millón de habitantes. Entonces, si nosotros empezamos a ver el camino que va pasando desde Adán a Abraham, de Abraham a Jesús, ahí son 4000 años, 4000 millones de habitantes. Y luego de ese punto al año 2000, 6000 años, tendrían 6000 millones de habitantes. Pero los calculistas dicen entonces que en este periodo, del 2000 al 2030, la población iba a crecer 3000 millones de habitantes. Entonces usted mire la proporción, 6000 años, que deberían ser 6 millones de habitantes,
Y en 30 años, según los cálculos, la humanidad, 3.000 millones más. Entonces la tierra no da abasto. La capacidad para alimentar toda esta población mundial es imposible. Entonces empiezan a orquestarse diseños para el control poblacional. Aborto, matrimonio igualitario, pandemias, eutanasia asistida, que finalmente, cuando la gente, ¿verdad?, lo ve desde una mentalidad humanista, una mentalidad terrenal, le haya un poquitito de asunto. Pero cuando tú la vas desde la profecía bíblica y dentro de un análisis escatológico, es parte de la profecía bíblica. Entonces nosotros debiéramos estar abriendo nuestros ojos para tomar esta enseñanza desde un ángulo devocional, práctico para nuestra vida, pero también mirando el futuro profético en el cual estamos caminando y poder ordenar nuestro corazón, ordenar nuestra mente, ordenar nuestra alma. Creo que con mucha esperanza estamos viendo que los pasos de nuestro Señor Jesucristo se están acercando. Y una de las señales más lindas que deberá tener la iglesia es amar profundamente ese evento glorioso. No tan solamente saber, sino amar ese evento glorioso. Este hombre, este asirio, este inicuo, este hombre de pecado, ofrecerá una falsa paz. Ese es el hombre de pecado. Es probable que tenga una nacionalidad, no estamos, ¿verdad?, asentándolo, pero quizás eso es probable que tuviera una nacionalidad israelí, pero disfrazado. La verdad que nadie lo pudiese saber claramente. Posiblemente fuera de la tribu de Dan, porque es aquel, ¿verdad?, que se levanta al final como una serpiente que muerde en el caminar. Pudiese ser, pero tendrá un fuerte nexo con los musulmanes. Es interesante poder ver eso, porque la Biblia dice que el sol no te herirá de día, ni la luna te herirá de noche. Eso habla entonces que gran parte del amanecer religioso en una época de la historia de la humanidad fue llevado por la figura del sol, hablando, ¿verdad?, de esta figura del catolicismo. Pero en la noche es la figura de la luna, representado por el Islam, los musulmanes. Los musulmanes son gran parte han llenado en gran parte de Europa muchas naciones. Europa finalmente Francia, Europa es finalmente Inglaterra y Alemania, y ellos están direccionando y hablando gran parte de lo que está ocurriendo, ¿verdad?, en Europa. Pero si yo veo la profecía bíblica y nosotros miramos que la religión fuerte en la noche, en la oscuridad, vendría siendo el Islam, y la Biblia dice, el sol no te herirá de día, ni la luna te herirá de noche, es muy probable que este crecimiento de los musulmanes en Europa vaya creciendo tan fuerte, que va a ser una de las iglesias, de las religiones fuertes en el mundo en el tiempo final. Entonces este gran personaje que tiene que llegar a unir el mundo político mundial necesita el apoyo del mundo religioso mundial. Entonces tienen que aparecer figuras como el Papa Francisco que estén convocando. Si a eso nosotros le vemos que en la figura que vio Daniel de los reinos, de los distintos reinos, la última figura, ¿verdad?, representa los 10 dedos de la estatua que representan el mercado común europeo. Y dice la Biblia que van a haber también 10 reinos y que por una hora van a tener el poder y luego se lo van a conferir a la bestia, al anticristo. Pero ¿dónde nace? Ponga atención de la profecía bíblica de este perímetro. Entonces nosotros tendríamos que estar viendo entonces las cosas que están ocurriendo en el mundo y poder, ¿verdad?, sacar lápiz, sacar papel y poder decir, Señor, tengo que poner atención en esto, Señor, prepárame para esto. Estar pendiente de la instrucción bíblica, pendiente de la profecía bíblica, pendiente de los tiempos que estamos viviendo. Somos parte de la tribu de Isaacar y los hijos de Isaacar saben los tiempos que están viviendo y les exhortan a sus hermanos para que ellos ejecuten esas indicaciones. Entonces tendría que ver
una cercanía fuerte con los musulmanes, tendrá una cercanía fuerte con los musulmanes y también con los israelitas, confiados por ser, ¿verdad?, también en esta falsa imagen, ¿verdad?, judío-cristiana mezclada, engañados los tendrá. Entonces será como un judío musulmán u otras características, pero tendrá que tener vínculo para poder unir estas grandes religiones. Porque mire, las grandes religiones que están, cristianos católicos, religión de judíos en el mundo y los musulmanes. O sea, son las grandes potencias religiosas. Entonces este anticristo, asirio, inicuo, será, ¿verdad?, alguien que va a tener mucha confianza de ellos. Convencerá a las religiones monoteístas más grandes del mundo que es necesario unirse para salir de todo lo que está ocurriendo. Es necesario que nos unamos, es necesario que nos unamos, no nos quedemos en temas menores, no nos quedemos en temas minoritarios. Mire, la humanidad entera necesita de nosotros. Unámonos para poder salir adelante de esta gran crisis religiosa donde los valores morales se han destruido. Por favor, unámonos. ¿Sabes lo que tú me estás proponiendo? Como que tiene sentido. Unámonos, porque mira, se han unido en organizaciones mundiales del tema de salud mundial, en temas políticos mundiales, en temas económicos mundiales. O sea, ¿cómo no nos vamos a unir nosotros en esta plataforma religiosa mundial? Ojo, para allá estamos caminando. Esta negociación la va a realizar entonces el anticristo, este líder político que va a hablarle a estos líderes religiosos de las religiones monoteístas. ¿Para qué? Para que entiendan que hay una crisis en la humanidad y que necesitan de poner acciones o pensamientos o criterios personales para poder unirnos en este gran camino religioso que quieren ellos levantar. Interesante. Los convencerá que es necesario levantar el tercer templo en Jerusalén y que no sea, ponga atención, en la mezquita de Omar, diciendo que no era el lugar donde estaba el templo de Salomón, ni tampoco era el lugar santísimo. Va a convencer de eso. Haciendo esto, les presenta a las tres religiones las opciones de acuerdo. La idea sería entonces tener un símbolo religioso en donde se sientan representadas estas grandes religiones monoteístas. Lo más probable es que sea un obelisco, un símbolo fálico, y es probable que los católicos donen el que tienen en la Plaza de San Pedro en Italia y se consiga una unidad religiosa. Yo miraba la profecía del profeta, ¿verdad?, Ezequiel, cuando él muestra y ve gente postrada adorando frente a un falo. ¿Será que esa también es parte de la profecía bíblica del tiempo final? ¿De dónde se desprende esto? Interesante. ¿Cuál es la estrategia entonces del Señor ante todo este escenario? Levantar pastores, levantar príncipes que tengan ciertas características. El perfil que debemos tener para enfrentar a este espíritu asirio del anticristo, porque muchos anticristos han salido por el mundo entero. Sin lugar a duda, está mencionando entonces la profecía bíblica a este personaje con grandes características. Ya le hablé acerca entonces de estos cuernos que representan estos 10, ¿verdad?, reyes, y que seguramente van a estar enfocados en la industria. Las grandes potencias, la industria alimenticia va a ser un boom en el tiempo final. La industria tecnológica, la industria farmacéutica, la industria, ¿verdad?, de la electricidad. Bueno, no recuerdo a otras más que le puedo mencionar, pero van a ser estos grandes gobernantes que van a tener estos poderes, donde van a tener a todo el mundo subyugado a este direccionamiento. Entonces ese poder va a ser el poder que va a estar gobernando prácticamente el mundo entero. Apocalipsis 13, verso 1, ¿verdad?, claramente está hablándonos de esta figura de este asirio del anticristo. Sin lugar a duda está mencionando el anticristo. El dragón se paró sobre la arena del mar y vi que subía del mar una bestia que tenía 10 cuernos y 7 cabezas. Y es interesante poder ver esa figura. 10 cuernos y 7 cabezas. Y en sus cuernos había 10 diademas y en sus cabezas había nombres blasfemos. Verso 9 dice que aquí está la mente que tiene sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los que se sienta la mujer. Por eso es que esta profecía bíblica también golpea mucho el Vaticano, porque está sentado sobre 7 montes. Interesante. Verso 10, y son 7 reyes
5 han caído, y uno es, y el otro aún no ha venido. Y cuando venga, es necesario que permanezca un poco tiempo. Y la bestia que era, y no es el octavo rey. Y es uno de los 7, y va a la destrucción. Los que le van a entregar el poder, pero ese ya tiene una sentencia. Recuerde que cuando el Señor venga en su segunda venida pública, le matará con el resplandor de su venida y con el espíritu de su boca. Entonces ya tiene sentencia sobre sí. Invadirá el territorio, hollará nuestros palacios. Ahora, dentro de esta gran introducción, porque realmente todavía no entramos al lleno de lo que quiero compartirle, pero creo que es muy importante contextualizarlo. Proféticamente, contextualizarlo. Contingentemente y educarlo espiritualmente con aquellas cosas que se tienen que dar para poder entrar a este ángulo devocional sobre nuestra vida. Ok. Si las características del asirio, del inicuo, del hombre de pecado, del hombre de perdición, son conquistar para pisotear los templos, para poder traer abominación y para poder detener aquello que se tiene que otorgar a Dios, en la Escritura nosotros encontramos también 7 reyes de Asiria. No voy a tener el tiempo para compartirlos todos, y quizás a la tarde compartamos otros más, y dependiendo del Señor, ¿verdad? Si no, a usted le va a tocar a ir a esculpir y a aprender también y seguir metiéndose, ¿verdad? Pero sí le voy a regalar los títulos de los 7 reyes. Uno era Pul, P-U-L. El otro era Tiglat-Pileser. El otro era Salmanasar. El otro era Senaquerib. El otro era Esar-Adón. El otro era Sargón. Y el séptimo rey asirio era Yared. 7. Cada uno de estos hombres invadirán y hollarán palacios. ¿Por qué? Porque son reyes asirios. Ahora, entrando, ¿verdad?, a ver un poquitito de esto, quisiera tomarme este tiempo para poder hablar acerca de este primer rey que estamos, ¿verdad?, hablando. Pul. Y se escribe P-U-L, no pool como de la piscina en inglés, sino Pul, P-U-L. Y representa, mira, este rey asirio que quiere pisotear los templos y que quiere traer abominación. Habla el templo, las iglesias cristianas que están siendo, ¿verdad?, prostituidas, profanadas, contaminadas, apartadas, desviadas. Pero también háblese del templo llamado corazón, llamado, ¿verdad?, nuestro interior, como también se traduce Bayit, templo, que representa nuestra casa. Estas manifestaciones de profanación. Ahora, este rey Pul, dice la Escritura, que en 2 de Reyes 15, verso 19, Pul, rey de Asiria, vino contra el país, y Manahem dio a Pul 1000 talentos de plata, para que su mano estuviera con él, para fortalecer el reino, ponga atención, para fortalecer el reino bajo su mando. Entonces Manahem exigió el dinero a Israel, a todos los ricos poderosos de cada uno, 50 ciclos de plata, para pagar al rey de Asiria. Y el rey de Asiria se volvió y no se detuvo allí en el país. Ahora, entrando, ¿verdad?, a poder esculpir eso. Si usted se fija, 2 de Reyes 15, 2 de Reyes 15, estamos allá, 2 de Reyes 15, verso 19, nos está marcando lo que estamos leyendo. Es interesante ver que Pul representa destrucción, pero él se levanta para poder fortalecer el reino. Pul, rey de Asiria, vino contra el país. Manahem dio a Pul 1000 talentos de plata para que su mano estuviera con él. ¿Para qué? Para poder ayudar, entre comillas, a fortalecer el reino bajo ese mando. Y le mandó que le pagaran al rey de Asiria. Ahora, es interesante ver aquí dicen
que es un problema, ¿verdad?, de traducción, que también lo confunden con otro rey asirio, que vendría siendo Tigat-Pileser. Pero dentro de todo los estudios que uno se da la tarea de poder investigar y leer, la mayoría de los comentaristas hablan de que Pul vendría siendo este rey asirio que se está hablando en este lugar. Entonces, Pul, en el diccionario de los nombres, ¿verdad?, Reina Valera 1909, en sus comentarios, también alude que representa destrucción. Ahora, esculpiendo eso, quisiera entonces mostrarles que la Biblia dice en Apocalipsis 9, versículo 11, tienen sobre ellos por rey al abismo. Tienen sobre ellos por rey al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego se llama Apolión. Ahora, Abadón significa destrucción y Apolión significa destructor. Fíjese qué interesante es ver que entonces el espíritu del asirio manifestado en este rey Pul busca destruir, busca arruinar, busca traer destrucción o ruina en su condición o en su estado. Interesante ver entonces lo peligroso que puede ver y ser este ángulo. Aquí en Apocalipsis 9 estamos hablando que las 3/4 partes de la humanidad mueren, porque con el caballo, entiendo, amarillo, las 4/4 partes de la humanidad mueren. Es decir, en el capítulo 6 de Apocalipsis, miren, la 4/4 parte de la humanidad, y los que no mata en Apocalipsis 6 se mueren, los mata en Apocalipsis 9 la 3/4 parte de la humanidad que sobrevive de esa otra matanza mundial. Ahora usted no puede sumar en el tiempo presente, porque estos jinetes vienen cabalgando ya hace muchos años. Entonces habría que contemplar en todo esa sumatoria de muertes por hambre, por pestes, por guerras, por bestias, cómo anda, ¿verdad?, ese escenario. Ok, pero mi punto devocional sería aquí también poner que esta manifestación busca destruir. Entonces aquí, poniéndole, ¿verdad?, este primer ángulo. Antes de entrar a eso, quisiera manifestarle lo siguiente. Manifestarle que este tiempo final es un tiempo donde vamos a ser analizados en muchos aspectos de nuestra vida. Y creo que uno de los aspectos que deberíamos cuidar mucho es el aspecto de la santidad, es el aspecto de la pureza, es el aspecto de nuestros ojos, de nuestros oídos, de nuestra boca, de nuestro cuerpo, de nuestros miembros. Me llama la atención que la Biblia dice que vuestros miembros sean presentados como instrumentos de justicia y no como instrumentos de iniquidad. Entonces yo miro en la Escritura que hay un peligro que se puede manifestar en abandonar el cuidado de la pureza sexual. Ahora, dicho sea esto, quiero entrar entonces a poder hablar que este Pul representa entonces quien destruye. Pero ¿qué va a buscar destruir? Buscar destruir la pureza sexual. Ahora, aquí dice Job 31, verso 11. Porque es maldad e iniquidad que han de castigar los jueces. Porque es fuego que devoraría. Ponga atención. Porque es fuego que devoraría hasta la destrucción y desarraigaría toda mi hacienda. Ahora, si usted va al versículo 9 de Job 31, por favor, vaya usted a Job 31, verso 9, dice la Biblia en el verso 9, si mi corazón fue engañado acerca de mujer, y si estuve acechando la puerta de mi prójimo, verso 10, muela para otro mi esposa, y sobre ella otros se encorven, como quien dice, si yo sembré esto, entonces la sentencia es que mi esposa se involucre con otros hombres.
Eso es lo que está diciendo Job. Entonces, versículos antes de llegar al 9, al 10, nos está hablando de uno de los problemas que tenía Job. ¿Sabe cuál era uno de los problemas que tenía Job? Sus ojos. Sus ojos. Así como pareciera ser que Sansón tenía problemas en sus ojos, que la única forma en que logró conectarse luego de romper el pacto fue que le sacaran los ojos. Pareciera ser que mientras Sansón miraba hacia afuera, iba a estar fallando. Pero al quitárselos, entonces comenzó a examinarse internamente. Y Job tenía un problema, porque la Biblia dice que él decía, hice pacto con mis ojos. ¿Por qué? ¿Cómo yo habría de tomar una doncella, una jovencita, una virgen? Me di cuenta, dice Job, que tengo un problema. Encuentro atracción hacia mujeres más jóvenes. Pero yo tengo mi esposa, yo tengo mi familia. Yo también tuve hijas, tuve hijos, pero mis hijas son parte del tesoro que Dios me entregó, y mi esposa, mi compañera. ¿Cómo yo iba a tener este sentir, este apetito, esta lujuria descontrolada? Egoísmo, amor lujurioso, egoísmo. El amor verdadero no busca lo suyo, no busca satisfacerse sin considerar a aquellos que están involucrados con él en un pacto. Háblese familia. Yo sé que no son temas fáciles a desarrollar, ni tampoco son temas de gusto de mucha gente. Pero si estamos hablando en tiempos finales, estamos hablando en reconciliación, y estamos hablando de la importancia de consagrarnos, la Biblia habla, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Y yo sé que usted quiere ver al Señor, entonces va a tener que reprender, levantarse con las características de Abel, con las características de Moisés, con las características de David, con las características de estos reyes que vimos, para poder unirse en esta tarea pastoral y en la batalla de los guerreros, de los príncipes que son estirpes de reyes, para poder levantarse contra esta influencia siria, contra esta influencia del espíritu del anticristo, que quiere venir a destruir. Y Apolión significan destrucción, 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 destrucción. La Biblia habla que el Seol, que el abismo, es aquel que no tiene cobertura. El infierno, dice la Biblia, no tiene cobertura. Y una de las cosas que hay que exhortarle a la gente es que el principio de estar bajo autoridad, tener pastor que vele por su alma, tener cobertura espiritual, no es una idea humana, es un principio divino. ¿Por qué? Porque si usted se da cuenta, vimos que al lado de este versículo en Apocalipsis 9:11, Abadón es destrucción, Apolión es destructor. Tienen sobre ellos por rey al ángel del abismo, pero ellos tienen un rey que les cubre con destrucción, con ruina, porque el infierno no quiere cobertura, el abismo no quiere cobertura. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a caminar en esa misma temática? Es una maldad, dice Job, ahí en el versículo 11, es una maldad e iniquidad que debe ser castigada. Hermanos amados, mire, yo le voy a hablar para que usted también no se mire tan mal. Muchos hombres de la Biblia, muchos hombres de Dios, mucha gente, mujeres de Dios, mujeres de la Biblia, enfrentaron batallas muy fuertes. Uno de los pastores que levanta, dice la Biblia, que van a levantar contra el asirio, era uno que tenía problemas de índole sexual. El rey David. En iniquidad, en pecado, me concibieron, me manifestaron. Y me di cuenta, en Salmo 51, él identifica que su problema sexual era porque venía
de una línea de inmoralidad. Pero además sus ancestros, estaba una prostituta, habían rameras, o sea que había todo un linaje corrompido, que cuando David se encuentra con esta realidad, amando a Dios con todo su corazón. Por favor, eso también considéralo. Yo se lo quiero trasladar. Obed Edom, siervo, pero con sus batallas terrenales. Siervo, adorador, pero con sus batallas humanas. Yo quisiera que te esforzaras, porque Dios conoce las batallas que tú tienes, tus luchas, en tu mente, en tu corazón, en tus miembros, ese deseo que de repente te viene desenfrenado de tener conductas que pueden terminar arruinando tu vida, tu familia, tu hogar, tus hijos, y que te pueden llevar durante años a cosechar un mal ambiente, una mala atmósfera. Si eso te ha acontecido y te has arrepentido, a buena hora, nunca más vuelvas a transitar por esas sendas. Y si estás en eso ahora, arrepiéntete y vuélvete al Señor. Vuélvete al Señor, porque aquel que se vuelva al Señor, Dios no lo desprecia. Dios no lo desprecia. Oh, yo siento de parte del Señor que hay gente que está recibiendo esta palabra. Es tiempo de volverte a Dios. La Biblia habla que el hombre que teme al Señor será guardado de la mujer extraña. Será guardado de la mujer ajena. Dios le guardará. Pero cuando alguien pierde el temor del Señor, es presa fácil de toda obra de las tinieblas. Es una maldad, es una iniquidad. Y él está hablando de este contexto. Job dice, es una maldad, es una iniquidad que debe ser castigada. Ahora, la pornografía, hermanos amados, es una arma tremendamente destructiva. Tremendamente destructiva. Y una de las preocupaciones más grandes, no solamente de una oveja, de apóstoles, profetas, evangelistas, ministros, jóvenes, ancianos, diáconos y el mundo entero que tiene un corazón para agradar a Dios, debe dar batalla para poder vencer todo estímulo inadecuado, toda mirada inadecuada, todo oído inadecuado, todo lenguaje inadecuado, todo lo que entra al corazón, porque el cuerpo tiene 12 puertas, como Jerusalén tiene 12 puertas, como el inframundo tiene 12 puertas. Entonces nosotros deberemos cuidar las puertas de este templo para que no sea profanado, para que no sea hollado, para que no sea pisoteado. Los ojos, los oídos, la nariz, la boca, las manos, los pies, los miembros, bueno, etcétera. Puertas que deben ser guardadas, cuidadas. Pul quiere venir a destruir tu pureza sexual. Quiere venir a destruirte por temas sexuales. Quiere venir a destruirte en el adulterio, en la fornicación, en la masturbación compulsiva, en lo que ven tus ojos, en lo que oyes, en las conversaciones, en las redes sociales, en las famosas plataformas. Hoy día, un montón de ataque. A veces pienso y converso con mi esposa esto, y se lo he conversado también a algunos hermanos. No sé si el tiempo que vivimos nosotros es el más fácil o es el más difícil. Quizás el tiempo que vivió Moisés, que vivió Jesús, que vivieron hombres de Dios, José, David, dejando, ¿verdad?, a la figura de Jesús, porque él vino, ¿verdad?, a traer esa salvación, pero grandes hombres de Dios en el Antiguo Testamento, quizás los tiempos que vivieron fueron muy difíciles. Yo pensaba que debió haber sentido, ¿verdad?, Esdras, cuando estaba llevando al pueblo a poder ordenarse. El pueblo sabía, hebreo, que no podía mezclarse en yugos desiguales con mujeres extranjeras, con hombres extranjeros, pero cuando ve Esdras, Nehemías, ven este escenario, en el púlpito de Esdras hablándole a la gente, vuélvanse a Dios, vuélvanse a Dios, vuélvanse a Dios. Y hoy también como atalaya, como un Esdras espiritual, me planto en este altar, porque no necesitamos solamente un lugar físico para poder predicar de la palabra, porque la palabra
palabra no tiene muros, porque la palabra no tiene cadenas, porque la palabra no está atada, porque la palabra no está esclava. Y aunque cierren los templos, aunque cierren, hermano amado, el tránsito, aunque quieran quitarnos muchas cosas, no nos podrán quitar nuestra fe, no nos podrán quitar nuestra esperanza, no nos podrán quitar nuestra confianza, que tiene gran precio, porque el que ha de venir vendrá y no tardará. Y en este púlpito sagrado espiritual me planto como un Esdras para decirle al pueblo: vuélvete a Dios, vuélvete al Señor, apártate de lo malo, corta esas cadenas, renuncia a esas malas conductas. El que estaba en pecado, apártese de ese pecado. Aquel que estaba haciendo lo malo, vuelva a Dios, reaccione, abre sus ojos y mire que la cosecha está lista, el tiempo ha llegado, la mies está madura. Levántate, pueblo amado, y dile al Señor: Señor, ayúdame, ayúdame a levantarme, ayúdame a vencer esta condición que me atormenta. Soy un Obed, soy un adorador, soy un portero, soy alguien que quiere agradar a Dios, pero mi carne me subyuga, mi debilidad me subyuga. El asirio ha entrado a este templo para profanarlo, para pisotearlo. Y cuando yo quiero levantar adoración, no puedo, porque el asirio está sentado ahí. El anticristo, el espíritu del anticristo está ahí con abominación, contaminando la casa del Señor. Esa va a ser una maldad, una iniquidad castigada. Si no es castigada esta iniquidad, es un fuego que propaga la destrucción familiar. Si no entra la mano del juez, si no entra la mano del consejero para poder extirpar, va a ser un fuego que se va a propagar sobre una familia, va a tomar esa hacienda. Otra manifestación espiritual va a cubrir a tu esposa, va a cubrir a tu esposo, va a cubrir a tus hijos. Debemos enfrentar los pecados de inmoralidad sexual. Debemos poner en consideración que gran parte del mensaje del tiempo final es ser libre de toda atadura de inmoralidad. Necesitamos que Dios nos ayude. Dice la Biblia que la esposa santifica al esposo. Cuando es creyente, cuando tiene una fe, imagínense los dos que estuvieran conectados. No dice la Biblia que son dos mejor que uno. La mujer que está sola, que está soltera, deberá guardar su corazón para no cometer errores. El joven que está soltero deberá guardar su corazón para no cometer errores. Aquel que por ABC motivo, no vamos a entrar en esta temática ahora, pero se divorció y está en este proceso, guarde su corazón para que pueda ver el camino que Dios tiene para usted por delante. La viuda que quedó viuda joven deberá guardar su corazón para poder presentarse en el camino que viene por delante. El viudo, de igual manera. Todo, dice la Biblia, que se haga decentemente y con orden, para que el Dios de paz esté con nosotros. Yo sé que muchos de los mensajes que me toca a mí predicar no son muy populares, pero yo no estoy acá para ser popular, ni estoy acá para ser el compadre ni el amigote de la gente. Estoy acá para cumplir con mi oficio, con mi tarea, y poder honrar a Dios a través de mi servicio ministerial y poder ayudarte a que puedas entrar por esa puerta estrecha, a poderte ayudar a que te metas en esa sincronía espiritual, para que tú, para que los tuyos, para que tus hijitos, para que tu familia, para que tu matrimonio, para que tus nietos, para todo tu vínculo pueda un día estar con el Señor y no haya ninguno que se quede por carnalidad, por no querer entregar batalla y lucha, aquellas cosas que hay que vencer. Indiscutiblemente hay un ataque fuerte, agresivo sobre la familia, agresivo sobre los jóvenes, agresivo sobre los adultos, agresivo. Y que es imposible, amados, vencer sin la ayuda del Espíritu Santo, sin la ayuda de la sangre de Cristo, sin la ayuda de la palabra, sin la ayuda de la oración.
necesitamos conectarnos con esa faceta de santidad. Pul quiere destruir la viña, destruir el matrimonio, destruir el hogar, destruir el vínculo de la santidad, haciendo que las barreras de la santidad vayan cayendo, porque si las logra romper, eres una ciudad sin muros, eres una ciudad sin protección y eres presa fácil entonces de toda manifestación inmoral. Debemos enfrentar nuestros pecados de inmoralidad sexual. Escribo estas cosas, dice el apóstol Pablo, para que no pequéis, pero si pecas, abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo el justo. Es la exhortación del apóstol Juan. Si no se enfrenta, hollará el palacio, hollará el templo. Hermanos amados, en el templo debe ser predicada la palabra tal cual como la estamos exhortando. Pero en nuestras casas también debe haber un cuidado de proteger las cosas, hermanos amados, en el ambiente. Va a sentir tentaciones, va a sentir debilidades, va a sentir, ¿verdad?, susurros de las tinieblas. Póngase a orar, lea la palabra, ponga alabanza, busque el consejo. Si a usted le cuesta orar, llame a su pastor, llame a su pastora, llame una ayuda, dígale, ora por mí, estoy siendo tentado, estoy siendo seducido. Cúbreme en tu oración, ayúdame a batallar juntos esta adversidad. Ayúdame a través de tu oración, a través de tu intercesión. Te ruego que tú me ayudes. A alguien, ¿verdad?, que tenga las credenciales espirituales para poder ayudarle. Escribo estas cosas, como dije. Consumirá el templo consagrado de Dios, llevando mi vida a toda desviación sexual tan fuerte que puede hacerme volver insensible a la voz espiritual. Una destrucción generacional. Éxodo 12, verso 29. Y sucedió que a la medianoche el Señor hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto. Desde el primogénito de Faraón, que se sentaba sobre su trono, hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel y todo primogénito del ganado. Vuelvo a la carga con lo que estamos hablando, vuelvo a la carga con lo que estamos expresando. Hoy estamos dentro de un campo de batalla tan agresivo, que el enemigo quiere matar a nuestras generaciones, destruir nuestras generaciones. Mire lo que dice Abraham: estoy por cerrar mis ojos y no tengo heredero, y no me va a heredar este Damaseno. Entonces el Señor le dice a Abraham: Abraham, aunque eres viejo, no abandones tu fe, no abandones tu confianza, porque un hijo de tus lomos saldrá, Isaac, y él va a ser quien va a llevar este pacto generacional por delante. Yo miraba que los errores de los padres terminan golpeando la vida de los hijos, y los errores de los hijos terminan golpeando la vida de sus hijos. Pactos generacionales son interesantes. Abraham hizo pacto por sus generaciones. David hizo pacto por sus generaciones. Tantos hombres de Dios hicieron pactos generacionales. Dios haciendo pactos con ellos, pero ellos comprometiéndose a esos pactos y también prometiendo querer agradar a Dios. Hace unos días estaba escuchando una alabanza: Dios de pactos. Dios de pactos, que guardas tus promesas, que cumples tu palabra, que guías mi destino. Dios de pactos, confío en tus promesas, descanso en tu palabra, por tu gracia estoy aquí. Yo miraba esa alabanza y me recordaba los días de antaño, los días de juventud, y veía que no he visto justo desamparado ni que su descendencia mendigue pan, y hablando de que esas promesas divinas tienden a una vida espiritual. Hermanos amados, las circunstancias del presente, las realidades que podamos estar viviendo hoy, no se comparan a la gloria venidera que hemos de tener con nuestro Señor. Porque aunque esta leve tribulación momentánea va a producir en vosotros un cada día más excelente peso de gloria. Yo no sé si tú estás
alineando tu corazón. Pero si tú estás alineando tu corazón, va a venir avivamiento sobre tu casa, va a venir manifestación de dones espirituales, van a despertar asignaciones, va a venir revelación, va a venir enseñanza, va a venir un espíritu de oración, de súplica y de ruego, van a venir alabanzas que van a levantar, van a inspirar, van a crecer, se van a desarrollar tan fuerte que tú vas a sentir, wow, el Señor está obrando, está trabajando en mi casa y en mi familia. Hay generación que no bendice a su padre porque lo maldice, y a su madre no puede bendecir. Proverbios lo dice. Hay generación que limpia en su propia opinión, pero no se ha limpiado de su impureza. Una de las cosas que busca Pool destruir es destruir una falsa, destruir una buena imagen para generarte a ti una falsa imagen. Cuando se destruye la capacidad del propio reconocimiento de los errores, entonces queda la mirada de ser limpio en la propia opinión. Proverbios dice, hay una generación que fue destruida, que limpia en su propia opinión, pero no se ha preocupado de limpiarse de su impureza. Es decir, busca traerle el consejo al otro sin preocuparse de sí. Busca poner la medida al otro sin ordenarse él. Y eso termina siendo tremendamente preocupante y peligroso. Entonces, sigue diciendo, hay generación que es de párpados levantados, de arrogante semblante, que mira también con desprecio, que mira también con menoscabo. Y yo miro que hoy día las generaciones del tiempo final son terribles. Generación de víboras, generación perversa, generación hipócrita. Yo le estuve predicando hace algunos meses las generaciones del fin, hablando de la generación, pero un Noé, que dice la Biblia, que dice, a ti te he visto justo delante de mí en esta generación. Noé, aquel que descansa, aquel que trae reposo. Noé, como prototipo de aquel que no se había contaminado por las prostituciones de la tierra, como aquel que no se había contaminado con las desviaciones del ambiente, sino que fue un referente para alcanzarlo para salvación. La Biblia dice, el justo Noé, proclamador de justicia, pregonero de justicia. 120 años predicó, construyó el arca conforme al diseño de Dios, porque fue advertido de las cosas que iban a venir. Y su fe le fue contada también por justicia. Y esa justicia, al creer, le puso la medida a aquel que no creía. Hoy, llamados a poder reprender este espíritu asirio que busca destruir nuestras generaciones. Invierte tiempo en tus hijos, invierte tiempo en tus hijas, háblales, ora por ellos, no te canses de interceder. A lo mejor tu hijo está descarriado, tu hija está descarriada, pónelo delante del Señor. Si aceptaron a Cristo, si sintieron su presencia, si se bautizaron, si tienen en su cuerpo enseñanza, le pertenecen a Dios. Dios los va a alcanzar de alguna medida, y aunque estén en la provincia lejana, Dios los va a traer de regreso a casa. Pero tú, mantente orando, mantente intercediendo por ellos, por su vida. Ahí están tus hijos, ahí está tu esposa, ahí está tu esposo, ahí está tu familia. No te canses de orar, no te canses de ponerlo delante del Señor. Comparto esta última porque ya no me va a dar tiempo para hablar mucho más, solamente compartimos uno. Pero es importante lo que te estoy compartiendo. La destrucción de la responsabilidad. Nahum 2, verso 1, en la Reina Valera actualizada. El destructor ha subido contra ti. Entre paréntesis, en el versículo anterior que vimos, destruir generaciones, necesitan, ¿verdad?, tener pacto en las puertas, la sangre en los dinteles. Necesitan dentro de la casa comer al cordero. Necesitan dentro de la casa comer hierbas amargas para recordar también lo que el Señor, los procesos que han tenido con Dios. Comer, ¿verdad?, pan sin levadura para recordar también que hubo una etapa de angustia, dificultad, pero con la ropa bien puesta,
con las sandalias bien expuestas que representan el evangelio de las buenas noticias. Ahí usted puede encontrar características para poder defender sus generaciones. Ok, destrucción de la responsabilidad. Este tema, destrucción de la responsabilidad, entonces, viene siendo bien significativo. ¿Por qué? Porque ahí dice Nahum 2, versículo 1, el destructor, mire, léalo conmigo por favor, el destructor ha subido contra ti. El consejo profético que está hablando ahí, cuando dice el destructor ha subido contra ti, dice, guarda el baluarte, observa el camino, cíñete la cintura, esfuérzate mucho. La destrucción de la responsabilidad. Interesante. Ahora, yo quisiera, ¿verdad?, que pudiéramos conversar de esto un momento. El destructor de la responsabilidad. Hoy le dije ayer a unos jóvenes que estaba en una consejería en la noche, le decía, Lamentaciones dice que bueno le es al joven llevar el yugo desde su juventud. Una de las características de aquel que puede avanzar mucho en la vida es aquel que ha aprendido a ser responsable. Diligente también tenía una descripción que va acompañada de la responsabilidad, ser un hombre diligente. Cuando yo veo este escenario, la diligencia, cuida su campo, cuida su viña, cuida sus inversiones, es diligente, responsable, la responsabilidad. Pero también veo que si al joven le es bueno llevar el yugo desde su juventud, eso habla de que va a poder abrazar promesas de Dios en su vida. Lo que el Señor le enseñó a Adán antes de traerle a Eva, responsabilidad. Desate identidad sobre el Edén, sobre los animales. Cuídalo, lábralo, multiplica, fructificación, porque luego, ¿verdad?, vino la faceta de la multiplicación, pero le dijo que él iba a fructificar y multiplicar, pero él aprendió responsabilidad antes que le trajeran a Eva. Entonces yo miro que hoy el abandono de la responsabilidad puede ser fatal. El abandono de la responsabilidad no tan solamente en lo espiritual, sino también en la administración, sino también en la crianza de los hijos, sino también en la relación conyugal. La irresponsabilidad se puede apoderar de ti y este espíritu asirio profanar tu templo, tu casa, tu familia, quitando la responsabilidad. Ahora, esto es una realidad. No es que el asirio venga, ya vino el espíritu asirio, el espíritu del anticristo que está operando en una operación de engaño, apartando a la gente de la verdad, apartando a la gente de la fe, contaminando familias, contaminando hogares, ya está operando. Esto ya está funcionando. Ahora, si yo me pongo a ver este punto, Nahum 2, verso 1, el destructor ha subido contra ti. Es decir, ya tienes un enemigo activo que está batallando en contra de tu casa, en contra de tu familia. La pregunta es, ¿qué vas a hacer tú al respecto? ¿Qué vas a hacer tú al respecto? Ahora, voy a ponerte este versículo para que lo puedas tú también ir cotejando. El destructor ha subido contra ti, guarda el baluarte. Es interesante ver que la palabra baluarte en el hebreo es pentágono. Pentágono. Pentágono nos habla de 5, ¿verdad?, puntas y representa entonces doctrina, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Entonces, una de las cosas para aprender responsabilidad y para no permitir que el asirio destruya la responsabilidad que yo debo absorber, aprender o llevar, es poner cuidado en la doctrina. Guarda el baluarte, guarda el pentágono, guarda la doctrina, porque va a haber un ataque a la doctrina en el tiempo final.
Hoy la espada del jinete, hermanos amados, del caballo rojo, que tiene una espada grande para quitar la paz sobre la tierra. La gran filosofía, doctrina de demonios que está sobre la tierra. Y no tan solamente esa, sino muchas doctrinas de demonios que están dando vueltas. Hay doctrinas de demonios que le hacen a la gente enamorarse de la tierra más que del Señor. El evangelio de la prosperidad, el reino aquí y ahora. Hay tanto modelo inadecuado que se ha apartado de la doctrina y nosotros debemos estar apegados a la doctrina. Es decir, la gente se salva por fe, porque la Biblia dice: por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, esto es un don de Dios. Pero sin doctrina se pierde, se extravía. Ok, guarda el baluarte, observa el camino, ten una visión, sé un centinela, Obed, portero, cuida las puertas, vela. Ese es un ataque a la comunión, es un ataque a la oración, es un ataque a la súplica, al ruego, es un ataque a la intercesión, es un ataque a la alabanza, a la adoración, es un ataque a la lectura bíblica y al estudio de la misma, es un ataque a la comunión pura, es un ataque a la consagración, es un ataque a la reconciliación, es un ataque a la pureza sexual, es un ataque, hermanos amados, que nos busca apartar del camino. Ojo, porque la ramera está junto al camino. Ojo, porque los ciegos están junto al camino. Ojo, porque los paralíticos están junto al camino. Ojo, porque, hermanos amados, las aves del cielo arrebatan las semillas que están junto al camino. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado con entender que el camino que estamos llevando nos está acercando a Dios o nos está alejando de Él. Mire, si tus pies te son ocasión de caer, la Biblia dice: córtalos. No va a pensar usted, me van a escribir: pastor, me corté el pie. No. Estoy diciendo: aparta tu pie del mal camino. Si tus obras, tus manos te son ocasión de caer, apártate de las malas obras. Si tus ojos te son ocasión de caer, aparta tu mirada de lo que no tienes que ver. Entonces realmente observa el camino. Una de las malas enseñanzas que se han entregado durante años es que el arrebatamiento, el Señor viene como ladrón. Mala enseñanza. Segunda venida pública, donde todo ojo le verá, sorprenderá como una señal a Israel, como ladrón en la noche, porque no lo están esperando. Pero para la iglesia novia, la amada, ella va a oír el acercamiento del Señor. Va a sentir ese testimonio, va a sentir esa convicción, va a sentir esa cercanía, va a saber que el Señor viene pronto por ella, por su novia, por la iglesia, por su familia. ¿Cuántos dicen amén a eso? Cíñete la cintura. Es el cinturón. Cuando yo veo de cíñete la cintura, inmediatamente mi mente se va a Efesios 6, cuando dice el cinturón de la verdad. Mire qué interesante es que un sacerdote que se le ponen vestiduras, pero no se le pone cinturón de verdad, en cualquier momento queda desnudo. En cualquier momento queda desnudo. La verdad te hará libre. Conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. Entonces, cíñete la cintura, es decir, afírmate en la verdad, porque la verdad te hará libre. Libre para danzar, libre para alabar, libre para conversar, libre para tener tu mirada en alto, para poder ser honesto, para poder no tener ataduras, nada que te esté restringiendo. Ama la verdad, busca la paz, síguela. La iglesia es columna y baluarte de la verdad, y una de las cosas que el Señor detesta es la mentira, porque los que mienten son hijos del diablo y el diablo es padre de mentira. ¿Qué hace un cristiano mintiendo? No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Tú piensas que estás engañando a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos, al pastor, a la pastora, a los hermanos. Tú piensas que la estás haciendo de oro. No puedes engañar a Dios. Dios te está mirando. El Señor te está observando. Te quiere quitar la fuerza. Por eso el consejo es: esfuérzate mucho.
Es decir, lo que busca entonces este pool destructor es quitarte las fuerzas. Y en este punto pudiese yo decir, hay mucha gente que no sirve al Señor con todas sus fuerzas. Le ha dado al Señor un servicio mediocre. Llega tarde al templo, llega de mala gana al servicio, cumple de mala forma su turno, se queja cuando tiene turno. Si le toca algún servicio, lo hace mal, es negligente. Si tienen que preocuparse de la polera, del vestido que le toca, no lo revisa. Todos llegan de azul, porque están todos siendo diligentes. Bien, él llega de amarillo, llega de naranjo. No es diligente, no tiene preocupación por hacer las cosas bien. En el servicio, cuando tienen, no sé, turno de alabanza, llega una hora antes para hacer pruebas de sonido, para poder hacer bien las cosas. Responsabilidad. Hermanos amados, hoy tenemos que tener una de esas 12 características del sacerdote en Levítico 21, donde dicen que aquel que va a compartir el pan del Señor no tiene que tener joroba, es decir, tiene que poder llevar responsabilidad sobre sus espaldas. Y cierro recordando que Dios te está llamando para cargar sobre tus hombros cosas consagradas. Amado coatita, Dios te llamó para cargar el altar del incienso, para cargar la presencia, para cargar el pan revelado, para cargar la espiritualidad, para cargar lo más sagrado sobre tus hombros. Y eso manteniéndolo bajo cobertura. Amén. Entonces, mis amados hermanos, lo dejo hasta ahí, porque ya le he compartido bastante, y meterme en el punto siguiente para dejarlo a media no me gustaría mucho, porque la verdad es un tema muy apasionante, muy sabroso a desarrollarlo, y yo quiero desarrollarlo también bien. Así que en la tarde voy a seguir enseñándote hay varios puntos bien lindos, así que espero que también te conectes en la tarde. Vamos a orar por esta palabra. Padre, en el nombre de Jesús oramos, Señor, estableciendo esta palabra delante de ti, en nuestros corazones, sea guardada, sea cuidada, sea establecida. Señor, sea puesta por obra. Ayúdanos a entender las cosas que fueron, las cosas que son y las cosas que serán. Y plantea nuestro corazón para lo correcto, para lo bueno, para lo agradable. Papito Santo, ayúdanos a vencer, Señor amado, a esta manifestación asiria, este espíritu del anticristo, que quiere derribar la santidad, que quiere derribar y destruir nuestras generaciones, quiere destruir y derribar nuestra responsabilidad. Ayúdanos, Señor, a guardarnos, a cuidarnos, para que nuestra casa, nuestro hogar, nuestro corazón no sea hollado, no sea pisoteado, sino que sea libre, porque tú eres nuestra paz y tú nos guardarás del asirio, Señor. Padre, bendice esta palabra en el corazón de tu pueblo, en el nombre de Jesús. Amén y amén.